que comenzamos la semana pasada en el libro de Filipenses. Por favor, capítulo 1. La carta a los Filipenses, epístola a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias allí para dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Filipenses, capítulo 1, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, por la bendición que nos das de estar reunidos en la casa de Dios. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Señor, es tu palabra, es tu verdad, Señor, y pedimos que en ella podamos ser santificados. Por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder comprender lo que tú tienes que decirnos por medio de ella. Por favor, habla a cada uno de nuestros corazones y ayúdanos para gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Y todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos como el comienzo de este estudio, que uno de los propósitos, lo mencioné como uno de los propósitos que el apóstol Pablo tenía al escribir esta carta, fue el gozo. ¿Y por qué digo que uno de los propósitos? Porque no fue el único. Fue uno de los propósitos compartirles a los hermanos que más allá de las circunstancias que nosotros atravesamos, existe un fruto del Espíritu que es el gozo. Y vemos que en medio de las pruebas podemos gozarnos. Y esta carta está lleno de gozo, ¿verdad? Veíamos que esta carta está llena de un sentir de gozo por parte del apóstol Pablo, a pesar que fue escrita desde la celda. Fue en su segundo viaje misionero cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos. Ahora es muy importante, hermano, ahora que estamos estudiando esta carta, si nosotros recordamos el estudio que habíamos tenido de el libro de los Hechos, cómo la obra de Dios iba avanzando. Usted se acuerda que el apóstol Pablo comenzó el primer viaje misionero, ¿verdad? Lo conocemos como el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él, bajo la bendición, bajo la dirección de su iglesia local, fue enviado para hacer la obra de Dios, ¿verdad? La iglesia enviadora del apóstol Pablo fue la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia fue la iglesia que respaldó al apóstol Pablo. Y entonces él salió, hizo el primer viaje misionero junto con Bernabé. Y ellos regresaron de este primer viaje misionero. Y entonces estuvieron, dice la Biblia, que estuvieron mucho tiempo en su iglesia, pero después realizaron un segundo viaje misionero. Usted recuerda que hubo un segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde ya hubo un desacuerdo con Bernabé, porque Bernabé quería que llevaran consigo a este segundo viaje misionero a Juan Marcos, joven que se había desanimado en el primer viaje misionero, no quiso seguir en la obra porque, ¿verdad? Pues algo le desanimó. Entonces él ya no anduvo con ellos, él dejó tirada la obra de Dios. Entonces Pablo dijo, no va a venir con nosotros Juan Marcos, él no es candidato para un viaje misionero. Pero Bernabé quería que sí fuera. Entonces hubo tal desacuerdo que entonces dice la Biblia que Pablo, encomendado por los hermanos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Él salió
hacer este segundo viaje misionero. Y fue en este segundo viaje misionero, hermanos, cuando él llegó a Filipos. Acompáñenme al libro de los Hechos, por favor. Antes de continuar en Filipenses, vamos al libro de los Hechos para comprender un poquito más, hermano, de lo que se está tratando esta historia, esto que estamos viendo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos que se nos dice en Hechos 16 ya emprendieron este segundo viaje misionero y entonces, porque ya no fue Bernabé y Pablo, pero ahora Pablo está saliendo en este segundo viaje misionero y la Biblia nos dice en el capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra ¿en dónde? Ahora, Pablo, hermano, recuerda que él era el misionero, él era el siervo de Dios. Y el apóstol Pablo está saliendo encomendado por la iglesia. El apóstol Pablo está saliendo bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Pero debemos recordar que debemos cada momento ser guiados por el Espíritu Santo. A todos nosotros nos gustaría, hermanos, que el Señor nos dijera con toda claridad a dónde quiere que vayamos, qué quiere que hagamos, cuál es la decisión que debo tomar, hacia dónde ir, pero todo, que Él nos revele todo con mucha claridad. Sin embargo, el apóstol Pablo salió a este viaje misionero y a la verdad, él no sabía con claridad cada lugar que él iba a visitar y lo que Dios tenía preparado para él. De manera que cuando él salió, aunque encomendado por el poder del Espíritu, la Biblia dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿qué dice? Prohibido. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, que es ahora donde Pablo pensaba ir y predicar. El Espíritu Santo no le permitió, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que las personas que estaban allí conocieran al Señor. No era el tiempo, porque Dios tenía algo preparado para Pablo. Dios tenía algo preparado para otras personas antes que ellos. Ahora, versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ¿qué dice? Pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, imagine al apóstol Pablo, hermano, nosotros podemos pensar, Pablo, tú eres un siervo de Dios. ¿Cómo es que no sabes con claridad lo que el Señor quiere? ¿Cómo es que Él tiene que estar diciendo, no, no? Bueno, otra vez, hermano, es que el Señor no nos revela todo en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Y tenemos que seguir la guía y la dirección del Señor cada día. Cuando el Señor nos dirige a hacer algo hay que hacerlo, hermano, pero no significa que cuando ya damos un paso en esa dirección ya tenemos todo resuelto, porque debemos depender del Espíritu Santo en cada momento. Esto lo vemos en todos los hombres de Dios, hermano. Esto lo vemos, mira, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una grande nación, una gran nación. Te bendeciré y serás bendición. ¿Sabía usted se imagina que este gran hombre de Dios salió sabiendo todo lo que el Señor iba a hacer y con claridad de todo el panorama de lo que Dios le estaba pidiendo? No, hermano. Ahí entró la fe. Ahí entró la fe en Abraham. ¿Por qué? Porque él no sabía dónde lo iba a llevar el Señor. Él no sabía, él solamente salió, hermano, por fe, hacia donde Dios le estaba dirigiendo. Y cuánto miedo cae en nuestros corazones cuando pensamos hacer algo que no sabemos qué va a pasar. Pero si es la voluntad de Dios y Dios está guiando hacia allá, pues como Abraham lo hizo, debemos hacerlo, ¿verdad? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él obedeció, hermano. Él salió sin saber nada más, pero tomó a su esposa y entonces fueron guiados por Dios. Ahora tenemos al apóstol Pablo, hermano, que fue un gran hombre de Dios, pero como gran hombre de Dios dependía de Dios.
Y él no era la autoridad, él estaba bajo la autoridad del Espíritu Santo y cada paso que él estaba dando como misionero estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. De manera que cuando él creyó que era el lugar, que era el momento, el Espíritu Santo le dijo, no, 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 aquí no, ahorita no, hazlo así, ¿verdad? Entonces, en versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, sabemos que el hubiera no existe, pero Pablo, si se hubiera quedado, hermanos, si él hubiera desobedecido la dirección del Espíritu Santo, la voluntad de Dios, ahora imagine que Pablo en su terquedad hubiera dicho, no, 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 Señor, es que hay que ganar almas, Señor, es que se van a perder, y le estuviera enseñando al Señor lo que él tiene que, enseñándole a Dios lo que debe de hacer. No, Señor, es que yo soy el misionero, yo tengo una carga por ellos. Señor, aquí me voy a anclar y de aquí nadie me mueve. No, 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 hermano. Él siguió con la sensibilidad de un hombre de Dios, la dirección de Dios. Y entonces fue Pablo que Dios no le permitió aquí. Dios no le permitió. Pero cuando se dirigió entonces, dice la Biblia que tuvo una visión de noche y un varón macedonio. Dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie. ¿Qué estaba haciendo este varón macedonio, hermanos? Rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ay, hermano, antes quizás había confusión. Señor, ¿por qué no me permites establecerme aquí? ¿Por qué no me permites ir allá a hablarles de Cristo? Señor, ¿por qué no me permites hacer esto? Pero cuando él obedeció, Dios le mostró el siguiente paso. Y le dio una visión, dice, de un varón macedonio que estaba puesto en pie y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, que dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquella claridad que parecía tenerse, hermano, no era la voluntad de Dios. Y entonces Dios tiene que dirigir al siervo de Dios de esta manera. Y entonces Dios le da una visión de noche y le dice, este varón macedonio, pasa a Macedonia, anúncianos el Evangelio. Ahora, cuando Pablo, hermano, obedece y da ese paso de fe para dar por hecho que fue Dios quien le está dirigiendo, dice, dimos nosotros dando por hecho que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de ¿dónde? Dios le estaba llamando al siervo de Dios que fuera a Macedonia. En Macedonia era el lugar donde Pablo debía estar en este segundo viaje misionero. Ahora, no significa que Dios no quería la salvación de las personas que estaban en Galacia y en Asia Menor. No significa que el Señor dijo, no, estos yo no quiero la salvación de ellos, yo quiero, no. Dios quiere la salvación de todas las personas. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 que versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera Timoteo capítulo 2 también nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea la salvación de toda alma. Dios desea la salvación de toda alma. El calvinismo, hermano, es una doctrina sacada del mismo infierno. Que Dios escogió a unos para salvación y otros para condenación, esto es algo aberrante, hermanos. Algo que no les da la oportunidad a los pecadores decidir si son salvos o no son salvos, porque ya Dios los escogió para condenación. Pero
Dios quiere la salvación de todos los hombres, amén. Y entonces en Hechos 16 vemos que Dios no le permitió que ellos se establecieran allá en Asia Menor, pero Dios lo estaba dirigiendo a esta parte de Macedonia para que ellos anunciasen la palabra allí. Y fue la forma en que Pablo llegó a donde cree, a Filipos. Fue la manera en que Pablo llegó a Filipenses. Ay, hermanos, cuánto amor tenía Pablo por los filipenses. Cuánto amor tenía Pablo por los hermanos filipenses. Es una carta, hermanos, si usted ha leído la carta a los filipenses, es una carta donde, aunque sí hay dirección de Pablo diciéndoles, hagan esto, hagan lo otro, ¿verdad? En su mayoría es una carta donde Pablo le está mostrando su amor, su gratitud, su cariño que él tiene para con ellos. Y no es una carta de pura reprensión, ¿verdad? Donde ellos todos lo estaban haciendo mal. No es una carta como a los Corintios, ¿verdad? Donde Pablo tiene que corregir tantos problemas y problemas y problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. No, los filipenses eran hermanos consagrados, eran hermanos que amaban a Pablo. Fue una iglesia, hermano, fue la única iglesia que le mostró su amor a Pablo con ofrendas misioneras para que él pudiese estar sirviendo al Señor. Fue una iglesia que amaba al siervo de Dios. Una iglesia que entendía el compromiso, que entendía la responsabilidad que tenía de compartir el evangelio en todo el mundo a través de un siervo de Dios que Dios había levantado para que anunciara la palabra de Dios. Ahora, ellos le tenían respeto a Pablo, sí le tenían respeto. Ellos le tenían amor a Pablo, sí le tenían amor. Ellos le tenían un cariño muy especial, sí les tenía un cariño muy especial. ¿Por qué, hermano? Porque había sido la persona que les llevó el evangelio. Entonces, Pablo, hermano, recuerde, Dios está dirigiendo a Pablo con los filipenses de una manera en que solamente el Espíritu Santo pudo hacerlo. No permitiéndole llegar ahí, no permitiéndole seguir acá, pero dirigiéndole, dándole una visión, porque había un varón macedonio que le rogaba, le decía, ven, 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 háblanos la palabra, por favor, Pablo, tenemos necesidad, Pablo, ven y predícanos. Y la escritura nos dice que en versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogaron diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos en Macedonia, hermano, en un lugar donde ya el Señor le estuvo dirigiendo para llegar a Filipos. Y si el hombre de Dios, hermano, no hubiera obedecido a Dios, entonces, imagínense de todo lo que se perdió, se hubiera perdido Pablo, toda la bendición de una iglesia como la de Filipos. Primera Tesalonicenses, por favor, vamos ahora a la primera carta a los Tesalonicenses. La Biblia nos dice también en primera carta a los Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 2, dice en versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. No fue fácil para Pablo, hermano, el poder hacer la obra de Dios, porque en Filipos tuvo muchas pruebas. En Filipos recibió mucha oposición.
Pero Dios utilizó al apóstol, hermano, para poder levantar una obra en esta iglesia. Ahora, la semana pasada, hermanos, hablamos especialmente del gozo, ¿verdad? Veíamos que uno de los propósitos del apóstol Pablo al escribir esta carta, estando en una cárcel de Roma, él estaba encarcelado, pero escribiendo una carta, y se cree, hermanos, que en ese tiempo fue cuando él escribió más cartas, no solamente a los filipenses, pero él escribió a la iglesia de los colosenses. Él estuvo escribiendo cartas a las iglesias en la cárcel. Pero esta carta, hermano, particularmente es una carta que llama nuestra atención porque el apóstol Pablo está hablándonos del gozo que hay nuevamente por encima de las circunstancias. Vimos que el gozo es espiritual y todos los que somos salvos podemos tener gozo, amén. Y debemos decidir tener gozo porque la palabra de Dios dice, estad siempre ¿qué? ¿Es una sugerencia? ¿Es una opción de vida? No, estad siempre gozosos, toma la decisión de tener gozo, ¿verdad? Pero no solamente ese, no es el único propósito que Pablo tiene al escribirle a los filipenses acerca del gozo, porque él también, hermano, está escribiendo para que los hermanos filipenses pudiesen entender que las pruebas en la tierra son temporales, que las tierras, que las pruebas temporales, las pruebas que tenemos en esta tierra, en esta vida, solamente son temporales, hermano. No es, ¿cuánto le gusta que pueda durar una prueba en esta vida, hermano? 30 años, ¡ay, toda mi vida! No es cierto que sufrimos toda la vida, ¿verdad? Pero nos acordamos de lo que sufrimos, pero no todo es sufrimiento. Pero una vida de 60, 70, 80, 90 años, con sufrimientos, con luchas, con pruebas, ¿qué se compara al peso de la eternidad sin luchas? ¿Qué se compara con eso? Hace un momento cantamos, ¿verdad? Veo el rostro sonriente, como decía, de los ancianitos, ¿verdad? De los niños y dice, cantábamos hace un momento, en los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, pero ¿qué creen? Tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Eso es lo que cantamos, hermano. ¿Por qué? Porque una vez que se termine nuestra vida aquí, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá quebrantos, ya no habrá luchas, hermano, ya no habrá pecado, ya no batallaremos con el pecado, hermano, terminará todo esto. Y otro de los propósitos por los que Pablo les está hablando es para que sean irreprensibles para el día de Cristo. Pablo está tratando, hermanos, de, de exhortar, de animar a los hermanos que vivan una vida agradable ante los ojos de Dios, porque un día todas las pruebas se van a terminar y estaremos en el día de Cristo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy en este estudio, hermano. Irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles para el día de Cristo. Esto se menciona, hermano, como ya lo leemos en versículo 9. Y esto pido en oración. En Filipenses 1:9. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Está tratando de preparar, hermanos, cristianos
que entiendan, está tratando de preparar cristianos irreprensibles para el día de Cristo. Ese día llegará, hermanos. El día de Cristo está muy cerca. Ahora, cuando nosotros estudiamos el día de Cristo, ese término, hermano, del día de Cristo es muy importante, muy significativo para la iglesia. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 16 también dice: asidos de la palabra de vida, para que, ¿en qué dice? El día de Cristo. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo, hermanos, no debemos confundirlo con el día del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces este término, esta palabra, el día del Señor. ¿Sí se ha fijado en eso? Grande y tenebroso el día del Señor, el día de la ira de Jehová. Y ese día de Jehová, el día del Señor, el día de la gran ira, es un día, es evento, es una serie de eventos, pero son diferentes al día de Cristo. Es decir, hermano, lo que le quiero decir es que el día del Señor y el día de Cristo no son los mismos eventos, no nos está hablando del mismo evento, no nos está hablando de lo mismo. El día del Señor está muy mencionado, pero siempre está relacionado con Israel, y el día de Cristo siempre está relacionado con la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? El día del Señor, el día de la ira, el día de Jehová, siempre se relaciona con el pueblo de Israel, pero el día de Cristo se relaciona con la iglesia. No es el mismo día, no es el mismo evento. El día del Señor, hermano, comenzará desde que la iglesia ya no esté, llegará la tribulación y el día del Señor comienza. 7 años de tribulación, hermanos, 7 años de prueba, 7 años de dificultad para el mundo entero. El día del Señor abarca una serie de eventos todavía más allá de esto, pero el día de Cristo, hermano, es un día que todos nosotros esperamos. Y otra vez, uno de los propósitos por los que Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos, no solamente es para decirle, gócense. Ustedes tienen muchas razones para gozarse. Ustedes tienen más razones para gozarse que razones para no estar gozosos. ¿Sí o no, hermanos? Ay, es que usted no conoce mi vida. Tenemos más razones para gozarnos que las razones que tenemos para no gozarnos. Y Pablo les escribe y les dice, gozaos, regocijaos, estad siempre gozosos. Les está hablando mucho de estar gozosos. Pero en segundo lugar, hermano, otro de los propósitos que el apóstol Pablo tiene cuando está escribiendo a los hermanos filipenses es que ellos sean irreprensibles para el día de Cristo, que su manera de vivir sea de tal manera, de tal forma, que no tengan nada de qué avergonzarse, nada de qué arrepentirse cuando estemos ya en el día de Cristo. Por causa del tiempo, hermano, no vamos a ver cada detalle, pero el día de Cristo, hermano, se relaciona, si usted se fijó en el versículo 16, donde dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, está hablando de aquel día, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto nos hace ver, hermano, que el día de Cristo está relacionado con un día donde habrá recompensas. No corrí en vano. Las cosas no las hice nada más porque sí, hubo un fruto. Entonces, está relacionando con un tiempo donde habrá recompensas. Ahora, cuando nosotros, hermano, trazamos una línea del tiempo, si usted en su mente
puede como visualizar la línea del tiempo para la iglesia. Sabemos que mientras estamos aquí en la tierra, no hay un tiempo fijo, no hay un tiempo marcado, no sabemos cuánto tiempo la iglesia va a estar sobre la tierra. Muchas personas dijeron, no, es que en el año 2000 Cristo va a venir. Eso decían. ¿Cuántas personas se quitaron la vida, hermanos, para el año 2000? Porque dijeron, se va a acabar el mundo. Y otros falsos profetas, falsos maestros dijeron que Cristo iba a venir en el año 2000. No vino. Y luego dijeron que en el 2012, que porque el calendario maya, que por esto y lo otro. Estamos en el 2026. ¿Y sabe cuándo va a venir Cristo? Cuando Él quiera, cuando Él decida, hermanos. Él no ha venido porque es paciente para con nosotros. Él no quiere que perezcan, Él no quiere, hermano, Él ve a las naciones y Él está esperando que más gente sea salva, pero un día su paciencia se agotará, el tiempo se terminará y Cristo va a venir. Sonará la trompeta y todos los muertos en Cristo serán resucitados, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, y luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire. Ahí, hermano, comienza una serie de eventos para la iglesia. En la tierra siguen otros eventos. El día del Señor comienza en la tierra, pero el día de Cristo comienza en el cielo. Y comienza, hermano, cuando Él lleva a los suyos. Y si seguimos esta línea del tiempo, lo primero que sucede, hermano, cuando suena la trompeta, todos los muertos van a ser resucitados. Porque sus cuerpos, hermano, van a ser transformados. ¿Para qué se ocupa el cuerpo? Muchas personas dicen, pero bueno, ¿para qué resucita el cuerpo? Bueno, porque la Biblia dice que nos dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. En ese pasaje nos está hablando que va a haber una transformación del cuerpo. El cuerpo terrenal para un cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces, ¿pero qué pasa si lo cremó? Muchos preguntan, ¿qué pasa si fue cremado? El Señor se encargará de levantarlo. ¿Qué pasa con aquellos hermanos que murieron hace 2000 años? ¿Usted cree que su cuerpo está íntegro? No. Se hizo polvo y pero el Señor se va a encargar de resucitar ese cuerpo, porque entonces es el momento cuando Él cambiará el cuerpo, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, en ese momento, hermano, vamos a ser transformados. El día de Cristo comienza con el sonido de la trompeta. Amén. Suena la trompeta y comienza una serie de eventos maravillosos para la iglesia. Entonces, somos llevados, somos transformados, pero habrá, hermano, un tribunal. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará al Señor. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y para qué será el tribunal de Cristo, hermano? El tribunal de Cristo, sin duda alguna, hermano, es lo que Pablo está diciendo, para que yo pueda gloriarme en ese día. Para que yo pueda saber que no corrí en vano, que mi sufrimiento no fue en vano, para que se entienda que todo lo que hice por el Señor tiene una recompensa que vale por la eternidad. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Y esta es la razón por la que Pablo les dice a los filipenses, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en ese día, hermanos, en ese día de Cristo, hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Va a haber premiaciones, va a haber recompensas, hermano. Pero después de esto, y aunque esta no es una clase de escatología, tenemos que entender a qué se refiere el día de Cristo, pero ese día, hermano, encierra más eventos, porque si nos está hablando de ser irreprensibles para aquel día, y si nos está hablando de las recompensas que va a recibir, entonces encierra el tribunal de Cristo. Y la Biblia nos dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y es que para poder presentarse a una esposa, para que Él pueda presentarse a su esposa limpia, sin mancha ni arruga, es que ya pasó por la limpieza de la palabra de Dios, ¿verdad? Donde Él va a, a, a mirar todo lo que hicimos por Él, todo lo que dejamos de hacer. Él va a probar por fuego nuestras obras, y las que permanecen, permanecen, ¿verdad? Las que fueron realmente hechas con oro, incienso, plata, esto ya lo vimos. Eso permanece. Pero la madera, el heno, hojarasca, ¿verdad? Si alguno edificare con heno, su obra se va a deshacer. Pero vamos a ser limpiados, seremos probados, ¿verdad? Seremos recompensados por la obra que se hizo por el Señor. Y entonces, hermano, la Biblia dice que Él se va a presentar una iglesia gloriosa que ya no tiene mancha, que no tiene arruga, porque ya pasó por el momento que tenía que pasar para recibir lo que tiene que recibir. Y entonces ese día, hermanos, son las bodas del Cordero. Pasará mucho tiempo, hermano. Alguien dijo, caray, pero eso ya no me checó porque, ¿por qué dice que las bodas del Cordero, si en la tierra, cuando descendemos con Cristo, cuando dice que aquí vi un caballo blanco y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con él venía todo un ejército, ¿verdad? Descienden, y entonces los invita a la cena de las bodas del Cordero. Dicen, pues ya no me checó porque habla de las bodas, que es aquí, ya pasaron tantos años, y entonces viene, bueno, ¿sabe por qué? Una de las razones es porque una cosa es la boda, un evento son las bodas del Cordero, y luego viene la cena de las bodas del Cordero. En una boda no se empieza con la cena, ¿verdad que no? A todos nos gustaría, bueno, a los que nos casamos no, ¿verdad? Pero a todos nos gustaría, ¿verdad? Comenzar con la cena, no, pero con la cena, pero no se empieza con la cena en una boda. Se empieza con la boda, ¿verdad? La ceremonia, el casamiento, y entonces la unión, y al final es la cena. Pues así es con el Señor, hermano. Él se presentará en el día de Cristo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, que no tiene arrugas, se la va a presentar a sí mismo, que ya fue limpiada por el agua, que es la palabra de Dios. Y entonces se presenta esta iglesia gloriosa, y después viene la cena de las bodas del Cordero que se dan aquí en la tierra. Ahora, no nos perdamos, hermano. El día de Cristo se acerca, y debemos con todo nuestro corazón vivir de una forma consciente que ese día llegará. Y Pablo no quiere que se les olvide a los hermanos, se les dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El interés de Pablo, hermanos, es que ellos sean irreprensibles en el día de Cristo. Yo te pregunto, hermano, porque no sabemos cuánto tiempo la iglesia durará aquí en la tierra. Pero si hoy Cristo viene, hermano, si Cristo llega hoy y estamos ya en el día de Cristo, serías irreprensible. Vivamos, hermano, de tal manera que entendamos que ese día llegará. Ese día va a llegar.
Y vamos a darle cuenta, vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Todos compareceremos, nadie va a ir por otro, hermano. Ay, yo mando a mi esposa por mí. Ay, que ella dé cuentas por mí. O la esposa, yo mando a mi esposo, que él dé cuentas por mí. No, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Ahí nadie se va a poder esconder. Ay, Señor, es que la iglesia en la que me pusiste era bien mundana. No. Ahí cada quien va a dar cuentas por sí mismo. Claro, el pastor va a dar cuentas por la grey, pero cada quien va a dar cuentas por sí mismo. Y nadie va a poder echarle la culpa al pastor. Ah, pues es que el pastor. No, pues es que los hermanos. Nadie va a poder echarle la culpa porque tú vas a dar cuentas por ti. No, es que esos hermanos que me tocó allí en Margarita. No, Señor, es que siempre me desanimaban, Señor. No, es que mira, siempre andaban cabizbajos, nunca me ayudaban, no, cada quien va a dar cuenta. Esto es lo que Pablo quiere hacer, hermano, es recordarles la responsabilidad que tienen de vivir de una forma irreprensibles para que en ese día, hermano, no tenga nada de qué avergonzarse. Porque la Biblia sí nos habla de un momento de vergüenza, donde dice para que no nos alejemos de él avergonzados, ¿verdad? Porque será un tiempo, hermano, en Primera de Juan, ¿verdad? Nos dice, será un tiempo donde por nuestras obras quizás nos avergonzaremos y no querremos estar allí. ¿Alguien ha tenido, hermano, un sueño? Y digo, disculpe la ilustración, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos tenido sueños donde no traemos zapatos. ¿Alguien ha tenido un sueño así, hermanos? Que no traemos zapatos o que de repente se nos olvidó la ropa, ¿verdad? No traemos ropa, ¿verdad? Y andamos entre qué vergüenza da, ¿sí o no, hermano? Ay, el sueño más vergonzoso, ¿verdad? Es que llegué a mí me pasaba mucho, es que llegué a la escuela sin zapatos y me daba vergüenza porque yo escondía mis pies, ¿verdad? Y entonces era una vergüenza, hermano. En aquel día será como la vergüenza de estar desnudos delante de él. Una vergüenza que no hallaremos dónde escondernos, hermano. Y Pablo, el interés nuevamente, hermano, no solamente el interés de Pablo es decirles, tengan gozo, pero el interés de Pablo es que vivan de una manera irreprensibles, porque un día van a darle cuentas a su Señor. Esto es lo que quiere lograr. Por eso dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. No por mí, no lo que yo puedo hacer, pero por medio de Jesucristo podemos estar llenos de frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea pensando en su honor. Todo lo que hagamos sea pensando en su gloria. Todo lo que hagamos sea pensando en que un día vamos a darle cuentas a nuestro Dios. Y no habrá excusas, hermano. No habrá manera de decirle, Señor, pero es que no pude, Señor, pero es que esto, Señor, pero es que el otro. No. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Nada se puede esconder. Y Él va a ver con claridad, hermano. Con claridad todas las cosas. Y aunque este tribunal de Cristo no va a ser para ver si somos salvos o no, porque en el tribunal de Cristo todos somos salvos, toda la iglesia estará allí. Pero sí, hermano, va a ser un tiempo de recompensas. ¿Estamos listos para ese día, hermanos? Hemos vivido de una manera que podemos decirle, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús, no tardes, ya ven pronto. Ya estamos listos, hermano, para ese día. Si no es así, hermano, todavía tenemos tiempo para remendar nuestras vidas, para caminar más cerca del Señor, para hacer las cosas mejores, porque siempre podemos mejorar, ¿verdad que sí?
Siempre podemos mejorar. Debemos tener la intención de mejorar. Siempre debe haber una actitud de nosotros de ser mejores cada día. Y no estoy hablando, hermano, de motivación personal. Estoy hablando de responsabilidad delante de Dios. Y esta es la razón por la que debemos ser mejores cada día que pasa. Mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano en la fe, mejor cristiano en este mundo. Amén. Debemos ser mejores. Otra vez, hermano, no para gloria nuestra, sino por la responsabilidad. Entonces, con esto terminamos, hermano. El pasado mensaje vimos acerca del gozo. Una de las razones por las que Pablo le escribe a la iglesia es el gozo. Pero en segundo lugar, hermano, vemos para que vivamos una vida irreprensible para el día de Cristo. Una forma de vida, nos da una forma de vida excelente, hermanos, para que no tengamos de qué avergonzarnos en aquel día. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por este momento en el que hemos podido reflexionar brevemente, Señor, durante estos minutos, acerca de nuestro deber y nuestra responsabilidad. Señor, un día estaremos delante de tu presencia. Un día, Señor, estaremos ahí cara a cara. Ayúdanos, Señor. Vivir de una manera agradable a ti. Que nuestra vida sea una vida irreprensible, no solamente para la tierra, pero para el día de Cristo. Esto nos trae mayor responsabilidad. Gracias, Padre. Bendice este mensaje, este estudio, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie a los que puedan para cantar el último himno número 109. Puestos de pie, himno número 109, La Cruz Excelsa.
Oh